¿Cómo se da esta etapa de enamoramiento? Porque cómo uno pasa del profe, Fue del colega. bueno. ¿Qué fue lo que la cautivó? ¿Cómo fue ese acercamiento? Le dio una flor, no sé, le invitó a salir. Casi no me va a creer, pero me propuso matrimonio de buenas a primeras. O sea, llegó Sí. un día y dijo, Rosalía, ¿quieres casarte conmigo? Sí, ¿Y en dónde fue? en la biblioteca de la universidad. Pero es que Siempre todo rodeada de confabula. libros. Wow. A fines del 93, cuando el ministro de Educación renuncia, Sixto me llama a conversar y me dice, yo quiero hacerte una propuesta, pero me da un poco de miedo. Y le digo, ¿por qué? Dice... Le sigue diciendo wow. Sí, porque eres Ok. mujer, me dice así. Digo, ¿y qué pasa? Dice, porque quisiera nombrarte ministra de Educación, pero no sé si vas a poder con la UNE. La UNE en esa época era un sindicato muy fuerte que hasta tumbaba no solamente ministros, sino gobiernos. Estás escuchando el podcast del QEAL como educativo con Josué Abacuc, un espacio dedicado para hablar de educación, innovación y liderazgo. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a otro podcast del qué al cómo educativo. El día de hoy estamos en Quito y nos encontramos en un espacio muy acogedor. Nos encontramos en Fundación Fidal. Hoy tenemos una invitada espectacular que tiene una trayectoria en muchos ámbitos, pero quizás el que más reconocimiento ha generado tiene que ver en su labor de aporte al sector educativo. Pero esto no quita que ha transitado por varias facetas que las vamos a conocer durante esta conversación. Doctora Rosalía, qué gusto poder conversar personalmente con usted después de algún tiempo que hemos podido conversar, pero de manera virtual por videollamada. ¿Cómo está? Bien, gracias, Josué. Bienvenido a este espacio de Fidal y un gusto conversar con ustedes y con el numeroso auditorio que siempre le acompaña a sus programas. Muchas gracias. Doctora, toda una trayectoria. Realmente hemos pasado de la política a actualmente convertirnos en voceras de apoyo de iniciativas en el campo del medio ambiente y de la educación. Pero antes de abordar todas las facetas que tendría un cara a cara con Rosalía Arteaga, me gustaría preguntarle e ir desentrañando todos los episodios de una mujer que ha tenido éxito en todo lo que se ha planteado y que sigue cosechando muchos más proyectos actualmente. Pero, ¿cómo era la Rosalía de niña? ¿Qué recuerda? ¿Cómo eran sus padres? ¿Dónde nació en este contexto de la niñez? Bueno, si yo me remonto a hace un montón de décadas, me veo como una niña súper tímida. Mi mamá me lo dice además y dice, no sé cómo ahora andas hablando por todo lado, porque eras tan tímida que no querías ni siquiera recibir una visita, ¿no? Tal vez esto tiene que ver con lo siguiente. Yo nací en Cuenca, fui la primera hija de mis padres, pero también la primera nieta, la primera bisnieta. Mi abuela, mi bisabuela, era Rosario Cordero Vega, sobrina del presidente Luis Cordero, y nos contaba después un montón de historias. Pero cuando mi papá, pues cuando yo nací, mi papá era estudiante de medicina, mi mamá se casó muy jovencita de 15 años, pero después mi papá obtuvo una beca para ir a estudiar en Colombia. Yo de esta época no me acuerdo, por supuesto, tenía 2 años y pues hubo que moverse a Bogotá. Tampoco recuerdo, sino muy pequeños flechazos de esos 2 años que vivimos en Colombia. Pero cuando ya regreso a los 4 años, sí se da el hecho de que si bien había nacido en una familia en que estaba todo el mundo, cuando vivimos en Colombia 2 años, el único entorno que tenía eran mis papás y un hermano que nació allá. Entonces era una familia nuclear muy chiquita y cuando llego aquí me encuentro con un montón de familia que quiere encontrar a esta niña que además hablaba como colombiana porque yo aprendí a hablar en Bogotá y entonces seguramente hizo esto que yo me retraiga un poquito y que sea extremadamente tímida, muy dependiente de mi mamá, de mi papá. Bueno, esos fueron los inicios en Cuenca, pero me criaba porque mis padres vivían una buena temporada en la casa de mis abuelos, luego después se independizaron, como ocurre siempre con las parejas jóvenes, y ya me recuerdo, y en esta época sí soy absolutamente consciente, de que desde muy pequeña yo colaboraba en la casa. Mi padre tenía el consultorio médico en la propia casa, y entonces pues era un jovencito que empezaba a tener su clientela
y la portera era yo. De eso me acuerdo, abría la puerta y no importaba que sea sábado o domingo, pues timbraban, llegaban con niños que necesitaban ser atendidos por mi papá y abría la puerta, pero ayudaba también y yo creo que eso es muy saludable, que los niños ayuden en las tareas de la casa. No se trata de explotación infantil ni mucho menos, pero sentirse corresponsables desde de regar una planta o de limpiar el polvo del consultorio. Claro que yo hacía un poco de trampa y esto ya me acuerdo también bastante bien, porque claro, yo no me demoraba mucho en limpiar, pero era una lectora voraz desde que entré a la escuela y entonces siempre tenía libros escondidos en en el escritorio de mi papá y en otros. ¿Algún lugar en especial donde escondíamos textos? En el consultorio de mi papá, en el consultorio. Porque allí yo iba y estaba a mis anchas, antes de que llegue mi papá me sentaba en el sillón del médico y leía y me demoraba horas en limpiar. Mamá pensaba que limpiaba yo perfecto, pero no limpiaba tan perfecto. ¿Y hay algún libro que haya marcado como esos primeros recuerdos, esas pinceladas de la niñez? Muchos, bueno, todos los cuentos imaginables, pero también mi padre y mi madre han sido muy buenos lectores, mis abuelos también, y entonces me iban encaminando por esas novelitas de Hugo Wast, El Príncipe Feliz también, y varias otras. Después ya un poquito más grande, Las Mil y Una Noches, era casi un libro de cabecera. Una vez que estaba enferma, que marcó una generación. Sí, mi padre me lleva de regalo porque estaba en la cama con esas enfermedades propias de la niñez, no sé si sarampión o varicela, qué sé yo, y me lleva ese libro y yo no quería curarme porque yo quería acabar de leerme el libro en la cama, ¿no? Entonces me acuerdo mucho de esas Mil y Una Noches. Y bueno, después una lectora de todo lo que me caía en la mano, desde novelas de cowboys que compraba mi tío Pepe y que dejaba abandonadas en la hacienda de la abuela, pues yo me metía con esas novelas, o los clásicos de Dumas en los antiguos tomos de Leo Plan que mi abuela coleccionaba y que llegaban unas revistas argentinas, entiendo que salían por capítulos, pero ella los había compilado todos y yo leía allí desde Los Tres Mosqueteros y El Collar de la Reina, bueno, todo lo imaginable de Dumas, pero también de Salgari y de muchos autores. Estamos revisando, justamente preparando esta conversación, y me encontré con un nombre que no es tan conocido en el medio. Si yo le dijera Lupe Arteaga, no sé si el Ecuador lo reconociera. No ¿Le gusta su nombre? ¿Le gusta Lupe? A ver, primero, mis padres me pusieron Rosalía, creo que por petición de mi abuela. No es un nombre tan común. Es un nombre italiano. Ahora me he enterado pues, que hay una santa italiana, patrona de la biodiversidad, increíble, ¿no? Fue declarada hace no tanto tiempo. Y bueno, cuando fueron a bautizarme, entiendo que el padre dijo que no podían ponerme solo un nombre. Mis padres querían un solo nombre. Y mi mamá se llama Lupe. En realidad se llama Guadalupe. Pero mamá pensaba que Guadalupe era un nombre muy grandote y como a ella le decían Lupe, me pusieron Lupe de primer nombre, pero nunca me llamaron como Lupe. Me conocían como Rosalía y claro, a veces me pasa, y en Brasil me pasaba más durante los años que vivía, que me decían, de pronto en el aeropuerto sonaba Lupe Serrano. Yo decía, es el nombre de mi mamá, ¿no? Porque allí le ponen el apellido de la madre primero. Entonces yo aparecía exactamente con los nombres de mi madre. A ver, si me dice con qué nombre me siento más confortable, con Rosalía, evidentemente, porque es el nombre que he usado. Lupe, si bien es mi primer nombre, pues es un nombre que lo tengo asociado y me gusta para mi mamá, no para mí. Ahora, en el caso de mi hija es curioso, pero ella también se llama Rosalía y a ella le puse de primer nombre Manuela y se conoce como Manuela, y ella le puso a su segunda hija a Bruna Rosalía. Se le conoce como Bruna, pero también se mantiene el nombre de Rosalía. Entonces son estas tradiciones familiares un poquito. ¿Rosalía tiene algún significado? ¿Significa algo? Porque yo siempre que converso tiene una energía muy linda usted, Rosalía, pero siempre usted nació con algún propósito, porque desde el inicio siempre fui la primera que ejerció algo, que hizo algo, y que luego la historia la va a reconocer como la primera vicepresidenta y la primera presidenta. ¿Siente usted ese peso? Creo que todos tenemos un propósito en la vida. Y uno lo va descubriendo conforme va pasando el tiempo. Tal vez al comienzo no lo tenía tan claro, pero creo que el propósito mío está relacionado fundamentalmente con la educación, con fortalecer educación, con proporcionar oportunidades, con estimular a los maestros. Pero si es que usted de pequeña me preguntaba qué quiero ser en la vida,
Yo conozco a personas que dicen, yo quiero ser presidente, ¿no? Y a veces tengo niñas chiquitas que me dicen, yo quiero llegar a ser presidenta como usted. ¿Usted lo escucha cuando hace Sí. las escuelas de liderazgo? Porque hay gente que dice, yo quiero ser asambleísta, yo Sí, quiero ser... sí. ¿Usted Pero quería yo ser no, presidenta? no, yo quería ser escritora. Ese era mi primer plan de vida. Y vea que lo voy completando a saltos y brincos, porque no me dedico totalmente a la literatura, porque estoy más dedicada a hacer otras cosas, pero sí, escribo. Tengo 15 libros publicados, la mayor parte de ellos son de literatura, literatura infantil, literatura juvenil, cuentos, en fin. Pero tal vez cuando me pongo a pensar digo, ¿por qué no le dedico más tiempo a lo que es mi verdadera pasión? Pero acabo entusiasmándome por mil cosas y si yo siento esa compulsión por hacer cosas, digo, bueno, hay que seguir eso, ¿no? Hay que seguirlo haciendo. Y entonces estudio leyes, estudio periodismo, después educación básica y rescate de valores culturales en América Latina, que es algo asimilable a la antropología. Bueno, ahora estoy estudiando francés con Duolingo. Yo creo en la educación continua, ¿no? Que tenemos que seguirnos preparando todo el tiempo. El primer año de la pandemia, pues seguimos un curso, la mayor parte de quienes estamos en FIDAL, para hacer tutorías online con la UNIR. Y yo creo que hay que prepararse, ¿no? Y las lecturas de alguna forma uno le van también capacitando y haciendo que se meta en otros mundos. Pero sí, me habría visto yo como escritora más que como política, sin embargo, la vida es así, me fue llevando por otros caminos. El colegio. Es una etapa linda. ¿Qué opina de la etapa del colegio, Rosalía? Mis ¿Qué papás te acuerdas sí, en su colegio? bueno, ¿Cómo era la época en el cole? Mis papás me cuentan que a la semana de entrar en la escuela yo quise salir, no quise quedarme, porque cuando entro al jardín de infantes mi idea de entrar a la escuela era aprender a leer, y cuando me doy cuenta que no le enseñan a leer enseguidita y le enseñan a jugar, y yo digo, yo ya sé jugar, yo no entré a la escuela para aprender a jugar, entonces quiero salirme, y esto hace que se acelere un poco mi proceso. Yo me gradúo de 17 porque querían que efectivamente yo quería aprender a leer. Entonces, para mí, la escuela en el primer momento era el espacio donde yo tenía que aprender a leer. Esa era la consigna. Luego, por supuesto, yo mantengo amistades de la escuela hasta el día de hoy. Mis amigas en Cuenca, pues nos reunimos cuando nos vamos. Alguna vez vinieron a un cumpleaños mío, algunas de ellas, en fin, nos reunimos. Luego el colegio, pues... Yo me crío en la misma escuela y colegio durante los 13 años, ¿no? Desde el jardín de infantes hasta el bachillerato, en la Escuela de las Catalinas en Cuenca, de las Madres Dominicas. Entonces me siento muy ligada a ese colegio, siento un gran cariño y respeto por mis profesoras, tanto las monjitas como los profesores seglares que habían ya en la época del colegio, y también mantengo amistades de la época del colegio. Yo era una alumna aplicada, tal vez no era tan estudiosa, sí atendía clase y sí cumplía las tareas, pero más me gustaba leer otro tipo de cosas. Entonces también era frecuente que debajo de un cuaderno o de un texto estuviera una novela, ¿no? Porque aprovechaba para leer en cualquier momento de la vida. Entonces, sí, es un espacio maravilloso, la escuela, el colegio, se fomentan las amistades, se tiene pues esa complicidad, además que ahora se va perdiendo porque ya no hay tanto escuelas de chicos y de chicas, ahora la mayor parte son mixtas, y para mí fue un espacio lindo de complicidad con amigas exclusivamente, ¿no? que se pierde ahora. Yo quiero hacerle una pregunta, no sé si sea indiscreta, pero es sobre el amor, porque cuando yo leía parte de su biografía, en el amor ya había una persona desde el colegio y en la universidad que va a marcar gran parte de lo que luego va a ser la familia de Rosalía. Entonces, ¿cómo fue esta etapa del enamoramiento, del primer amor? ¿Y cómo se da este encuentro? Yo he sido enamoradiza. Fantástico. No debo decir que haya tenido uno solo, porque mentiría. Vale. Mentiría. He sido enamoradiza y entusiasta, creo que sigo siendo. Okay. Pero efectivamente, cuando ya me enamoro de verdad, diríamos así, pues me caso. Y lo hago con alguien que fue mi profesor en el colegio. ¿Y le gustaba en el colegio, Rosalía? A ver, no lo veía yo, o sea... ¿Él era muy mayor a usted? Sí, bastante mayor. ¿Y qué le gustaba de Casi una persona? 20 años. De una persona. O sea, ver, cuando yo estaba en el cole y veía, porque todos hemos tenido esos amores platónicos. Sí, pero yo no tenía amor platónico, no. O sea, a mí me caía bien
Era un hombre muy culto. Tal vez lo que me atraía es el tema de que era profesor de literatura y nos hablaba de los libros y tanta cosa de estas, pero no lo pensaba y no lo veía como un enamorado, ni mucho menos. No, 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 de ninguna manera. Yo termino el colegio, porque él fue profesor mío, me parece que 2 años en el colegio, quinto y sexto. No pero sé había si admiración. Admiración, sí, sí. Yo era buena estudiante y me encantaba literatura. Y era la mejor de la clase. Era la mejor de la clase, sí. Desde la escuela hasta el colegio mantuve el invicto. Siempre era la mejor estudiante. O sea, en literatura siempre 10. Sí, en literatura y sobre 100 nos calificaban en esa época. ¿Sobre 100? En la escuela, en el colegio, después era así, sobre 20, sobre 20. Bueno, entonces, después yo me graduó de bachiller. Pedro, que era el profesor de literatura, fue uno de los que me tomó el grado, la tesis de grado que había que hacer. Yo hice pues mi tesis de grado, lo hice sobre un libro de Alfonso Rumazo González, Manuela Sáenz, La Libertadora del Libertador. Pues escogí ese libro para leerlo y desmenuzarlo. Después tuve una emoción grande cuando lo conocí viejito ya, a Alfonso Rumazo en Caracas, porque él vivía la mayor parte de su vida allá. Bueno, y después, cuando un poco antes de graduarme, las monjitas me piden que yo sea profesora, acepto ser profesora e inmediatamente me transformo en colega. O sea, ya no éramos profesor y estudiante solamente, sino también colegas en el colegio. Y cuando voy a la universidad y escojo Derecho, pues era profesor también en la universidad. Fue profesor el primero, tercero y sexto de Derecho. Así es que lo veía constantemente en las clases en la universidad y también en el colegio. Y nos casamos cuando yo estaba ya en cuarto curso de colegio. ¿Cómo se da esta etapa de enamoramiento? Porque ¿cómo uno pasa del profe, fue del colega? Bueno, ¿Qué fue lo que la cautivó? ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Le dio una flor? No sé, le invitó a salir. Casi no me va a creer, pero me propuso matrimonio de buenas a primeras. O sea, llegó un día y dijo, Rosalía, ¿quieres casarte conmigo? Sí. ¿Y en dónde fue? En la biblioteca de la universidad. Pero es que todo confabula. De libros. Wow. Sí, bueno. Pero ya había atracción, o sea, ya había esas pinceladas de coqueteo. Y habíamos tenido la oportunidad de estar en muchas fiestas, en reuniones, en el colegio, en su santo, que era muy famoso, de San Pedro y San Pablo. O sea que habíamos tenido muchas oportunidades de conocernos, pero después se dio una circunstancia. Él fue elegido alcalde de Cuenca y entonces no había mucho tiempo para estar en ese enamoramiento. Así es que lo nuestro fue un noviazgo muy cortito. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses. Nada más, y tomamos la decisión de casarnos. Él ya estaba de alcalde. Era la primera vez que llegaba un alcalde soltero a la ciudad de Cuenca. Todo un acontecimiento en Cuenca. Sí, además, y yo fui primera dama de la ciudad a los 21 años, imagínense. A los 21 me casé. ¿Eso también fue una primicia? Claro, porque era una cosa un poco extraña que primero un alcalde llegue soltero, se case, y con una jovencita como era yo en esa época, que tenía muchas cosas que hacer. Para la época, cuando yo tenía 21 años, era profesora en el colegio, escribía para el diario El Mercurio de Cuenca, editoriales. Yo empecé a escribir a los 17 años en ese periódico. También era estudiante de Derecho y escribía editoriales sobre libros y tenía un acuerdo con Seix Barral. El pago que me hacían era darme el libro, yo lo leía y publicaba una reseña. Pues yo estaba feliz porque podía adquirir esos libros de gratis, decía yo. Claro que era un pago por mi trabajo, pero era maravilloso. Entonces había empezado a ser conocida en la ciudad también porque escribía en el periódico más importante de la ciudad. Y todo esto pues iba configurando una personalidad, diríamos así. Pero cuando me caso, esto se vuelve mucho más evidente y ¿No la les daba gente me nervios, ubica. Rosalía? 21 años, ser la primera mujer, o sea, la primera dama del alcalde, todo un proceso de transformaciones en Cuenca, que es una ciudad bastante tradicional. Claro, y él era alcalde conservador. Conservador. Además, el último alcalde conservador de la ciudad de Cuenca. ¿Y usted se enmarcaba en esa línea conservadora? Porque yo le veo más liberal. No, de hecho, no me he afiliado nunca al Partido Conservador. Más bien, allí surgió un pequeño impasse porque no participaba yo de la ideología conservadora. Y entonces, pero bueno, nos casamos al año, tuvimos nuestro primer hijo. Y yo tuve 5 embarazos en 5 años de matrimonio, ¿no? ¿Usted quería ser mamá?
Sí, yo quería O ser sea, mamá. siempre lo concibió. No siempre. Ya cuando me casé es cuando decido, digo, bueno, pues vamos a tener una familia. Y claro, el conservador, yo no tenía ninguna idea de cuidarme, de decir no voy a tener chicos ni nada. Y entonces esto propicia el que yo, cuando hablo con mis alumnas de la época, porque nunca dejé de trabajar, me ven siempre pipona los primeros años, ¿no? Los 5 primeros años, Los 5 primeros de seguidito. años, de seguido, sí. Wow. El primer año pues se me produjo un aborto por situaciones, no sé, de la naturaleza. El tercer hijo mío es Jerónimo, lo pierdo a los 10 meses de nacido. Y cuando fallece Jerónimo, yo estoy embarazada de Manuela, de mi cuarto embarazo. Manuela era en honor a la tesis. Era en honor a Manuela Sáenz. A Manuela Sáenz. Sí. A mí me gustaba mucho el personaje. Y fue la literatura o el texto que usted analizó para el grado del colegio. Así es, sí, Manuela. Y además durante bastante tiempo en el diario El Mercurio yo escribía como Manuela los artículos políticos. Es que antes teníamos que firmar, o sea, había antes un sesgo machista en la literatura. No tanto eso, yo no diría eso, ¿no? Sino que en Cuenca, al menos en los periódicos, casi todo el mundo escribía con seudónimo. Entonces, César Andrade Cordero escribía primero como... ¿cómo era? Se me va este rato el nombre, pero él tenía un seudónimo, Gaspar Cisalima primero, era el segundo seudónimo, pero antes había usado otro, y varios de los que escribían en el periódico escribían con seudónimo. Entonces, cuando yo empecé a escribir artículos culturales, escribía con mi nombre, pero cuando escribía sobre política, escribía como Manuela. Cuando tuve mi hija, dejé de escribir como Manuela y me pasé a Martina, ya en el diario El Tiempo de Cuenca. No sé, porque me gustaba el nombre. Martina solo era un gusto. Era un gusto, y a lo mejor si tenía una hija mujer, una segunda, le habría puesto Martina. Y claro, después viene mi hijo Daniel. Entonces era una mamá que estaba siempre con cuna al lado, pero no dejaba de trabajar y ejercer las funciones, en este caso, pues al lado del alcalde. Cuando yo llegué a esa función, lo tradicional era que las esposas de los alcaldes fueran un poco decorativas, ¿no? Y asistieran algún té, alguna cosa, pero no tendrían funciones específicas. Ahora veo que las esposas de los alcaldes tienen oficinas, tienen una serie... Atienden instituciones ya que están previamente ya designadas. No, en esa época no había nada, pero a mí me parecía que uno no podía ser decorativa. También debo decir que en esa época fue interesante porque por primera vez se crea la Oficina de la Mujer a nivel nacional con Marta Bucarán. Yo tuve una buena amistad con ella y asistí a algunos eventos que nos invitaba en Quito. Obviamente no habíamos votado por Jaime Roldós, ni mucho menos, pero con ella hubo una buena relación. Y en Cuenca, pues con la esposa del prefecto y la esposa del gobernador, pues hacíamos un trío casi inseparable y asumíamos una serie de actividades que antes no las ejercían las esposas de las autoridades, yo creo que en ninguna parte del país. Entonces fuimos bastante pioneras en establecer compromisos ciudadanos, en trabajar, en organizar eventos grandes para solucionar problemas, en fin, trabajamos muchísimo, pero no dejaba de ser mamá. Tuve la gran ayuda de mis padres. Mi padre era el pediatra de mis hijos y eso me daba una tranquilidad enorme. Mi mamá pues siempre me ayudaba con los chicos y claro, yo podía desenvolverme también y trataba de no dejar olvidada la literatura, entonces escribía. De esa época pues nacieron algunos libros, por ejemplo, Gente, que fue publicado en Quito. Mi primer libro fue publicado en Quito por el municipio de Quito, en la época de Álvaro Pérez Intriago. Luego después fue publicado Horas por la Subsecretaría de Cultura en la época de Juan Valdano, y luego pues ya después del fallecimiento de Jerónimo pues nace el libro Jerónimo y luego de mucho tiempo los otros Jerónimos, pero antes había publicado también otro libro de prosa poética que se llama Los Árboles de Cuenca. Estoy hablando por los años 80, yo tenía ya inquietudes por el tema ambiental y entonces se publica ese libro que fue auspiciado por una empresa de Cuenca y que era un libro precioso porque además de mis prosas poéticas sobre los arupos o los pinos, qué sé yo, había fotografías de Gustavo Landívar, que era un fotógrafo muy conocido en la ciudad, y entonces todo esto propiciaba pues una presencia cultural interesante en la ciudad. Yo me acuerdo que estuve en un conversatorio con Alicia Yanes Cosío y ella manifestaba que había una época en la literatura del Ecuador súper sesgada o beneficiosa para los hombres, no tanto para las mujeres. Entonces ella, cuando gana un concurso de literatura con una obra ¿cuál es la obra famosa, muy famosa? Bruna, Soroche y los tíos, o La Cofradía de la Virgen
Sí, bueno, gana un premio, sí. un Creo reconocimiento nacional. Bruna Entonces ella Soroche Díaz, firma como hombre. sí. Y claro, cuando el jurado la premia, Se dan cuenta que se es una dan cuenta mujer. que es mujer. Claro. Esto fue en un conversatorio algún tiempo cuando su hijo también produjo una película. Bueno, y yo creo que dentro de la maternidad de Rosalía existe un antes y un después. Y existe un antes de la llegada de Jerónimo y un después de Jerónimo. Qué lindo nombre, Jerónimo. ¿Por qué en primer lugar el nombre de Jerónimo? A ver, tal vez por una cosa romántica. Yo he tenido mucha amistad con mis abuelos, de lado y lado. Tenía la suerte de tener los 4 abuelos y tener la bisabuela que me contaban historias. Y entonces mi abuelo paterno me llenaba la cabeza de historias de la familia y hablaba de un Jerónimo Arteaga, un español, mariscal de Campo del Rey, y me contaba unas historias así lindas. Y cuando nace mi hijo, Jerónimo, pues ya el primero llevaba el nombre del papá, Pedro. Luego, pues digo, yo quiero que se llame Jerónimo, ¿no? Entonces se llamó Jerónimo Miguel porque nació el día de San Miguel en septiembre. Y entonces Jerónimo para mí era un nombre sonoro, castizo, aunque también existe el indio Jerónimo de los apaches, fuerte, ¿no? También el fuerte, nombre, fuerte. ¿No? Entonces me encantaba el nombre y decidimos ponerle ese nombre. Y claro que hay un antes y un después. Primero porque mi hijo nace con síndrome de Down. Yo al comienzo no lo sabía, mi padre me avisa después de que casi le presiono para que me diga qué estaba pasando. ¿Y cómo recibe esa noticia? Con dolor, indudable, yo no puedo mentir. O sea, ¿qué pasó por su cabeza? ¿Cómo vio su vida? Yo pregunté por qué me toca a mí, ¿no? ¿Por qué me toca a mi familia? Pero yo creo que eso me duró unas pocas horas. A poco dije, bueno, ¿y por qué no a mí? Tal vez mi familia está lista para recibir un niño diferente, un niño especial. Yo había conocido niños especiales, niños como Jerónimo, por algún amigo de mi papá, o porque había visitado, como esposa del alcalde, pues había visitado centros Mundo Nuevo, donde había varios niños con síndrome de Down. Y entonces sabía a lo que me abocaba, no era un decir, ¿y qué pasará? ¿No? Yo sabía que había que dedicarle mucho tiempo, mucho amor, pero al mismo tiempo empecé a comprender que los niños con síndrome de Down son eternamente alegres, ¿no? Usted ve con sonrisas y son amorosos, abrazones, muchones y todo. Correcto. Pero a no ser que uno les haga daño, ¿no? Pero siempre son amorosos. Y entonces, primero fue un golpe y después fue decir, sí, es maravilloso. Nuestra familia está bendecida por un niño como Jerónimo. Luego, el dolor es profundo cuando Jerónimo enferma. 10 meses sí, después. Cuando no tenía nada que hacerse, mi padre convocaba juntas de médicos, le veían, le tomaban montones de radiografía, el corazón estaba aplastando los pulmones, tenía un corazón que en ese momento nos indicaron que era inoperable. Él tenía muchos problemas de cicatrización, una operación de corazón abierto, él no iba a recuperarse jamás. Y entonces él fue perdiendo la condición, deteriorándose. En un momento tuvimos mucha esperanza porque mi papá, como estaba allí en la vanguardia de la medicina, pues dice, vamos a ensayar un nuevo antibiótico que acaba de salir, y tuvo una mejoría por unos pocos días, pero otra vez volvió a decaer y ya no hubo nada que hacer. Cuando muere Jerónimo, yo sentía que me moría también, era algo demasiado duro. Uno no ¿Cuánto comprende. tiempo vivió el duelo de Jerónimo, Rosalía? Creo que lo vivo hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, pero así intensamente, yo diría que algunos años, ¿no? Yo no podía hablar de esto sin llorar, pero yo creo que la medicina para mí fue escribir el libro sobre Jerónimo. ¿Ahí se curó? Sí. O sea, lo sacó, lo exteriorizó. Lo saqué. Era una catarsis el contar lo que había vivido yo, pero también pensando en que había tantas mamás y papás de hijos especiales y que necesitaban saber algo. Entonces escribo el libro, que simplemente no es un libro científico ni mucho menos, solamente habla de mis sentimientos frente a lo que estaba viviendo, desde que lo espero, cuando doy a luz y cuando lo tengo y luego después hasta el desenlace final. Hay mucha gente que me dice que ha llorado con el libro, yo lo escribí llorando, pero hay gente que yo no me habría imaginado. Jorge Enrique Adum en algún momento me dijo, me has hecho llorar, yo me consideraba un hombre duro. O, por ejemplo, como el libro fue traducido al inglés, pues ha circulado bastante en Estados Unidos y en otros países, y entonces yo recuerdo un secretario, alguien que trabajaba con la Condoleezza Rice, me dijo,
lo he leído de pie, porque llegué, tenía el libro y me mandó una tarjeta inmediatamente casi a dejar. Yo estaba en esos días en Washington y me dice, me he quedado impresionado. He recibido cartas maravillosas. Ángel Felicísimo Rojas me escribe una carta preciosa que la tengo guardada en que me dice que ese es un libro importante para la literatura ecuatoriana también, no solamente como testimonio, sino como libro literario. Hay un antes y un después. Yo creo que para mí la mayor fortaleza que tengo en la vida es haber pasado esta situación. Y esto de que se habla ahora tanto de la resiliencia, ¿no? De poder salir después de una situación tan complicada. Entonces, cuando algo me pasa en la vida, que todavía a uno le pasa cosas, ¿no? Correcto. Yo comparo con lo que pasaba y dice, nada es comparable, ¿no? Yo todo lo puedo superar porque tuve esa experiencia dura y pude salir adelante. ¿Vinieron 2 niños después? 2 niños después. ¿No le daba temor el embarazo nuevamente? Sí. Sobre todo el embarazo de Manuela fue extremadamente duro. Primero que cuando fallece, yo ya estaba embarazada. Segundo, mi propio papá me había dicho que había que hacer un estudio cromosómico antes de que yo me quede embarazada y no lo hicimos y no sabíamos cómo iba a salir. Entonces yo digo que ese embarazo me pasé llorando la mayor parte del tiempo. Con nervios, no solamente míos, sino de toda la familia. Nace Manuela, primero una mujer. Yo quería tener una hija mujer y ya fue una compensación maravillosa, ¿no? Bien, mi hija diplomática, pues muy exitosa en su vida. Y cuando ya pensé que no iba a quedarme embarazada, pues yo había optado por una beca. Estaba en esa época de delegada de la Subsecretaría de Cultura en las provincias de Azuay y Cañar. Y vi una convocatoria de una beca para estudiar una maestría en Brasil. Y yo dije, bueno, me voy a presentar. Y uno de los requisitos era que uno no esté encinta. Le decía, ¿está embarazada? Si estaba embarazada, le negaba. Yo no estaba embarazada. Le preguntaban. Claro. No tenía que adjuntar examen, no. Solo era el criterio de sinceridad. No me acuerdo si era exámenes también. O sea, uno tenía que decir no y presentar, ¿no? Exámenes médicos y todo. Y yo no estaba embarazada. Pero la beca demoró en llegar muchos meses. Yo pensé que no ganaba la beca cuando un día me dice, usted tiene que estar en Salvador de Bahía en tal fecha. Y yo estaba embarazada. Y yo me pongo a conversar con mi marido, tenía los 2 niños pequeños y digo, bueno, vamos a intentarlo y tal vez demostrar que no importa si una mujer está embarazada, puede hacer un curso. Y lo hice, ¿no? En condiciones muy duras porque el curso no era para estar sentado en un aula, era investigación de campo, recorrer todo el estado de Bahía, estar compartiendo habitación con mucha gente en lugares donde había un solo baño para 50 personas, en fin, situaciones muy duras, pero también fue una enseñanza y bueno, ese hijo me dio mucha fortaleza también. Regresé con las últimas para dar a luz, casi no me dejan subirme al avión, pero fue una experiencia lindísima también. Después de muchos años el matrimonio termina. Así es, después de 23 años. ¿Por qué termina un matrimonio de 5 hijos, de tanta vida política, vida social, vida familiar? ¿Qué pasó? Porque se acaba el amor. El amor se acaba. Así es, sí, se acabó en este caso. ¿Tiene un tiempo de duración el amor? No necesariamente. Mis papás ahora el 6 de febrero van a cumplir 66 años de matrimonio y eso es maravilloso y ejemplar, pero el nuestro pues se enfrió. Cada uno además teníamos radios de acción diferentes, tal vez metas en la vida diferentes y yo creo que era saludable. Yo tengo una muy buena amistad con mi ex marido. Nos reunimos con mucha frecuencia, pasamos las Navidades juntos, con los hijos, en fin. Tenemos muy buena relación, pero creo que fue saludable para los dos y para la familia el no mantener algo que era ya un poco insostenible. La vida política. Yo le quería preguntar, ¿cómo uno llega a la política? ¿Cómo llega Rosalía Arteaga? Porque luego es una carrera de subir, hasta llegar al Mont Blanc de la política, ¿no? Hasta llegar al punto más alto que fue la vicepresidencia y luego la presidencia. ¿Cómo inició la política? Bueno, primero no estaba en mi hoja de vida inicialmente. Si bien yo había tenido algunas participaciones, fui elegida al comité ejecutivo de la FEUE, por ejemplo, en el colegio. ¿En la universidad también? En la universidad. ¿En el colegio? En el colegio, pues era presidenta del curso cada vez, o sea, había liderazgo más que... Había algo ahí, ¿no es cierto? Gané el concurso de oratoria a nivel provincial, era la final en televisión, bueno, todo esto, entonces había una visibilidad. Luego escribía,
En fin, estaba casada con el alcalde, también es una Después de situación casarse orden con el política. alcalde, gana la concejalía. Pero bastante después. Bastante Sí, después. sí, sí. Yo no pensaba estar en la política activa. De hecho, había recibido varias propuestas. ¿De qué partido? Social Cristiano. Que Sí. luego sí fuimos parte de... Yo fui parte del Partido Social Cristiano. Eso me acarreó un poco de problema porque pues Pedro era del Partido Conservador y en la época eran dos partidos en pugna, ¿no? Caramba. En pugna tremenda. Entonces esto era algo que no le gustaba mucho. ¿Y cómo eran las discusiones en la casa? Porque su esposo llegaba y decía, Rosalía, pero yo soy alcalde por los conservadores. Así ¿Cómo es, tú puedes fue estar terrible. con los Lo que social pasa es que a mí me motivó la figura de Sixto Durán Ballén, a quien conocí. Y realmente me gustó mucho lo que él planteaba, lo consideraba, siempre lo consideré un hombre muy honesto, muy serio. Él me puso el apodo de la guagua desde que me conoció. Yo tengo una idea La guagua de Sixto. de Sixto, ya siempre un hombre adulto, serio. Sí. ¿Usted le conoció joven? No, tan joven no, O sea, no tan ya joven, ya siempre era, hemos ya era tenido la mayor, visión ya de era mayor, Sixto pues, adulto, ¿no? Sí, sí, sí. Y yo era muy jovencita, por eso es que él me llamaba la guagua. Y a mí ¿Qué lindo? Pero que o sea, ¿ya era presidente? ¿En qué cargo estaba No, Sixto? no, en él ese- estaba de candidato, nada más, de candidato. A la primera vez que fue candidato, yo lo conocí antes de casarme y entonces yo había hecho campaña por Sixto, ¿no? Y ahí le conocí y le decía la guagua. La guagua, sí. Luego después decido afiliarme al Partido Social Cristiano. Sixto me propone varias veces las candidaturas, que a concejal, que a diputada, y yo no quería aceptar hasta que finalmente en un momento acepto una candidatura de mitad de periodo. Era el gobierno de Febres Cordero. Febres Cordero no podía entrar en Cuenca en esa época, pues porque había una pugna enorme y la ciudad no aceptaba que ingrese. O sea, no Ya en podía la ni segunda siquiera parte, visitar la ciudad. no podía visitar la ciudad los 2 últimos años, los primeros sí, pero después ya no. Y bueno, acepto la candidatura en condiciones muy difíciles. Claro está. ¿Qué le llevó a aceptar la candidatura? Porque conocí el municipio. Ah, ok. Porque o sea, fue candidata a concejal. A concejal. Esa fue la primera candidatura que aceptó. La primera candidatura, y todo el mundo me decía que iba a perder, porque el Partido Social Cristiano pues, no se avisoraba que podía ganar las elecciones. ¿Y su esposo tenía todavía fuerza política? Se había retirado ya de la política, no tenía ninguna participación política y tampoco apoyó mi candidatura. Pero no le gustaba en el hogar. No tampoco. le gustaba que yo sea candidata tampoco, pero acepto la candidatura y todo el mundo me decía que voy a perder. Yo era cabeza de lista, cosa extraña, porque normalmente las mujeres no encabezaban listas, pero ya la gente preveía un liderazgo, qué sé yo, y yo encabezaba la lista. Y había candidatos a consejeros provinciales, candidatos a diputados. La única que gana en el Azuay soy yo en esa oportunidad. Y entonces fui concejal del cantón. Para mí la concejalía era un tema cívico. No había sueldos, no había carros, no había oficinas. Ahora veo No que es los lo que concejales- ahora es No, un no. concejal. Y yo creo que debería ser así. Debería retomarse eso, ¿no es Debería cierto? Porque ahí sí era un ser tema de algo servicio. solamente cívico, de servicio. No teníamos oficinas, no teníamos absolutamente nada, pero era maravilloso. Yo fui concejal, líder de la Comisión de Educación, hicimos una ordenanza muy buena de espectáculos públicos. Yo me acuerdo que me asesoraba Ulises Estrella para los temas de cine y todos estos. Era concejal del Centro Histórico, también de legislación por abogada. Y entonces fue una etapa linda, hice muy buenas amistades en ese momento. Y bueno, eso yo lo consideraba no tanto un cargo político, sino de contribución cívica a mi ciudad. Luego me parece que vino la segunda candidatura de Sixto Durán Ballén. Sixto insistía en que yo sea candidata, me había negado, pero apoyé la candidatura. Luego vino la tercera candidatura de Sixto Durán Ballén en el Ahí año es donde 92. llega a ser presidente, entiendo yo. Claro, en en la el tercera. 92, o sea, fue la tercera, ¿no? Dos anteriores había perdido. Entonces... Y bueno, en la segunda candidatura de Sixto, usted No ya era candidata, no era candidata. no era En la candidata. tercera, En la tercera tampoco. y cuando asume Sixto el gobierno, Ahí le comento. Entonces viene el hecho de que Sixto quería que yo sea candidata a alcalde, que sea candidata a diputado. Decía, mire Sixto, a mí no me gusta estar en la berlina, en boca de todo el mundo, para ponerme después en todo esto. Pero bueno, en esa época lo consideraba así, no quería ser candidata. Y entonces, bueno, pero yo ejercía un liderazgo, era miembro, yo me había desafiliado del Partido Social Cristiano por pedido de Sixto, que me dijo, pues yo no voy a seguir con este partido, vamos a crear uno nuevo, que era el Partido Unidad Republicana, el PUR. Bueno, yo
seguí esa línea, estuve en el PUR y trabajé mucho por la campaña de Sixto Durán Ballén. Sí, en Cuenca, pero también a nivel nacional. Yo también trabajaba, pero fundamentalmente en Cuenca. Recogíamos fondos, hacíamos comités y de todo. Y ya cuando Sixto pasa la segunda vuelta, yo recibo una llamada de alguien cercano a Sixto. Ya estaban elegidos diputados, había diputadas de la SUAY, de todas partes, ¿no? Y me dicen, Sixto quiere que vengas al cierre de campaña en San Francisco. Y yo digo, ¿pero qué voy a hacer yo allí? Un montón de gente, yo no voy a ir. Aquí en San Francisco. En San Francisco, sí, yo estaba en Cuenca. Y me dice, lo lamento, pero Sixto quiere que vengas. ¿Cómo era una conversación? Le decía, Guagua, acepta una candidatura. Pero Guagua, por sí, favor. Así, Sí. Pero era así, guau, Sí, y se ve como un abuelo, Sixto, ¿no? Sí. Es como tierno. Así es, Guagua, así. por favor, pero tú eres el cuadro, Sí. Guagua. Sí, pero bueno, no había aceptado. Y ¿Ya? entonces decido venir, porque era casi una orden venir acá a Quito, y me pidieron que dé un discurso en San Francisco. En el cierre de campaña. En el cierre de campaña. Eso eran palabras mayores. Yo había dado discursos, pero nunca ante 40,000 gentes, porque en San Francisco se reúnen, 40,000 personas. Y yo pensé, dije, bueno, seguramente va a hablar alguien por las mujeres, alguien por los artesanos. Alguien. No, eran solo 3 discursos ese día. Yo abría, luego venía Alberto Ajic y luego cerraba Sixto. Wow. Yo creo que salí casi empujada, ¿no? ¿Y no le daba nervios? Me daba pánico. ¿Tomó algo para los Total, nervios? no, nada, agüita, nada más. Nunca he tomado nada para los nervios. Nada. Pero yo creo que el momento que a uno le toca, pues asume esa responsabilidad. Entonces me tocó, como quien dice, calentar la plaza, ¿no? Decir las cosas como para que la gente estuviera entusiasta y participara. ¿Y qué rol para fuerte? Porque Muy el primero fuerte. es... El primero el que calienta la plaza. Correcto. Así es. Bueno, y me di cuenta que podía hacerlo. Era mi primer enfrentamiento con una multitud enorme. ¿Y gritaban Rosalía? No, ahí se gritaba Sixto. Sixto. Okay. Yo era una chica que salía a dar un ¿Cuántos discurso. años tenía Rosalía en ese entonces? Ya tenía 30 y pico, ¿no? joven, Pero joven, o sea, también. súper joven. Sí. Bueno, entonces di mi discurso y después me fui a Cuenca. Al día siguiente, Sixto gana la presidencia de la República y todo el mundo en Cuenca me decía, oye, pero tú tienes que ir a Quito, vas a tener un puesto. O sea, mire, yo soy profesora, yo estaba de profesora en el Sixto colegio. es mi amigo, Tengo yo lo mi hice por vida. Sí, no me voy a ir. Y entonces fue una cosa curiosa, pero a los pocos días, porque antes no, la posesión era el 10 de agosto, no el 24 de mayo, ¿no? Y entonces un día yo estaba ahí en el mes de agosto, pues había salido de la casa y el hijo mío mayor me dice, te llamó un señor, mono, porque habla como mono. Dajit. No. Y entonces dijo, ¿pero cómo se llama? No tengo idea. Dijo que ha de volver a llamar. No había celulares ni mucho menos. Y quien llamaba era un señor que se llamaba Eduardo Peña Triviño, a quien yo no conocía, y me dice, mire, Sixto me ha pedido que yo sea ministro de Educación y quiere que usted sea subsecretaria. ¿De qué? De algo, me dice, de educación o de cultura. Y yo digo, de cultura. Le digo así, sin consultar a nadie, ni a mi familia, ni a nadie. Me dice, pero bueno, yo voy a ir a Quito para la posesión y bueno, digo, también lo quiero conocer, a ver si puedo trabajar con usted. Y entonces vine a Quito y ya no regresé. Me quedé ya aquí en Quito, asumí la subsecretaría de Cultura, que era un cargo que a mí me encantaba, el mejor que he tenido, creo yo, porque trabajaba con los músicos, los pintores, los escritores, todo el mundo cultural. ¿Y a su casa solo les dijo, vénganse a Quito? No. Primero Llamada, yo dije, voy a ver qué pasa. Vine con una maletita, llegué en la casa de unos amigos y después les dije, creo que vamos a tener que movernos. Entonces hicimos un plan de un año y la familia aceptó, trasladamos los chicos, mi marido iba y venía de Cuenca porque él trabajaba en Cuenca y bueno, esto no fue un año, son casi 30 ya. Sí, que me quedé en Increíble. Quito. Pero, a ver, entonces asumimos una subsecretaría en el año Cultura. 92, en Cultura. Y llegamos a ser ministra también, entiendo sí, yo, en la época de Sixto. Así es. ¿Qué pasó? Subsecretaria de Cultura. Bueno, llegué porque amaba la cultura, porque sentía que esto no era un cargo político, sino que era algo para trabajar en cultura, y porque me lo pedía Sixto Durán Ballén, ¿no? Entonces dije, también es algo interesante para mi vida, pues un año voy a trabajar en esta área. Y yo creo que se hizo un trabajo interesante. Primero yo pedí al ministro que me nombrara a mí
delegada del ministerio a todas las instancias culturales. Y yo dije, no me interesaría que de pronto esté alguien manejando el patrimonio y otro el Consejo de Cultura, poniendo a los amigos del ministro de turno. No, o sea, si yo soy subsecretaria de Cultura, asumo todo. Y entonces asumí esa posibilidad y al mismo tiempo de ser subsecretaria de Cultura, era presidenta del Consejo Nacional de Cultura, presidenta del Instituto de Patrimonio Cultural, presidenta de la Sinfónica Juvenil, la juvenil la creamos después, con Patricio Aizaga. Y bueno, empecé a trabajar en cultura. Recuerdo que la mayor parte de gente a mí no me conocía, hubo algún crítico muy duro contra mí diciendo cuál es la política de gobierno de Sixto, política cultural no existe. Creo que después se dieron cuenta de que sí existía. Trabajé muchísimo, casi sin presupuesto. Logré tomar lo que antes era Ecuador Estudia, que se transformó en Nuevo Rumbo Cultural. Trabajé temas como arborización, que para mí son temas culturales también. Hicimos algunas cosas. Y en el año 94, a fines del 93, cuando el ministro de Educación renuncia, Sixto me llama a conversar y me dice, yo quiero hacerte una propuesta, pero me da un poco de miedo. Y le digo, ¿por qué? Dice... Le sigue diciendo, wow. Sí, porque eres mujer, me dice así. Digo, ¿y qué pasa? Dice, porque quisiera nombrarte ministra de Educación, pero no sé si vas a poder con la UNE. La UNE en esa época era un sindicato muy fuerte que hasta tumbaba no solamente ministros, sino gobiernos. Claro. Y entonces, además, ¿no le daba miedo a la UNE? No. Se había dado un paro antes, durante la gestión del ministro anterior, y yo le dije, bueno, presidente, si usted se arriesga, yo también. Realmente no consulté a la familia, tomé la decisión. Después la familia, pues conversamos y por supuesto me respaldaron. Y me transformé en la primera mujer ministra de Educación, Cultura y Deportes del Ecuador, porque en esa época el ministerio eran las 3 áreas. Trabajé muy intensamente, propusimos una reforma curricular y tomo la decisión de renunciar al ministerio porque el propio gobierno, pero sobre todo el Congreso de esa época, trataba de que se den clases de religión en los colegios públicos. Yo creo en el laicismo, creo en la separación entre Estado e Iglesia. Por supuesto, tuve muchas críticas. La conferencia episcopal me criticó muchísimo en esa época. Había obispos que predicaban contra mí, diciendo que yo, de colegio católico, pues, ¿cómo era posible? Y cuencana, ¿cómo me podía oponer a clases de religión? Claro. Y yo dije, no, la religión es fantástica, yo soy católica, pero de eso a dar clases obligatorias de religión en los colegios públicos es gravísimo. Se puede producir una decisión. Recordemos que Eloy Alfaro hace la lucha y se da una guerra por el laicismo, fundamentalmente. Entonces era un absurdo eso. O sea, la revolución liberal se retrocedía si se aprobaba. Así es. Entonces yo me opuse y al comienzo Sixto me respaldaba, después entiendo que hablaron con él varios ministros de Estado. Presión hubo de parte de la Iglesia también. Y entonces yo dije, Sixto, me voy. Porque me dice, no te puedes ir. Yo debo decir que en ese momento era la ministra mejor evaluada de todo el gabinete, por todo el trabajo que se había hecho con la reforma curricular. Debo decir que los maestros quisieron hacer paro para que yo me quede, ¿no? Lo que fue maravilloso. Anecdótico, porque hacían paro para que salgan los ministros, que salga el gobierno, pero no un paro para que alguien se quede. Y querían tomarse el Ministerio de Educación para que yo me quede. Y dije, no se trata de esto, yo me estoy yendo por mi propia voluntad, nadie me está echando. Renuncié al Ministerio de Educación. Pocos días antes de que yo salga, ya se hizo público, el presidente me dijo, quédate una semana hasta ver a quién pongo de reemplazo, porque no estaba planificado nada. Dije, con todo gusto, y me voy a quedar estos pocos días más. En esos días me visitó Santiago Bucarán a proponerme la candidatura a la vicepresidencia de la República con Bucarán. Estamos hablando del año 94, 2 años antes de las elecciones. Las elecciones fueron en el 96. Acabamos el tema del Ministerio de Educación. Creo que debe haber sido doloroso que la guagua de Sixto le diga en un momento adiós. ¿Cómo cree que tomó eso Sixto? Luego, luego que Sixto... Él me abrazó. Le abrazó. Me dijo, lamento muchísimo que tome esta decisión, sabes que quiero que te quedes de ministra. Pero yo le dije, presidente, es una resolución tomada. Yo no puedo ponerme a ejecutar una ley con la que estoy en desacuerdo. Así es que me voy de buenas, ¿no? Así es que nunca me peleé con Sixto, ni mucho menos. De hecho, mantengo una buena... ¿Se podría pelear con Sixto? Es que se me hace yo creo, ¿no? un señor muy calmado. Sí, así es, sí. O sea, yo no le veo a Sixto gritando. No, de ninguna manera. Muy diplomático era su liderazgo. Yo diría que de una sencillez enorme. Yo, de hecho, me precio de haber tenido hasta el final una buena amistad con Sixto. Él
daba charlas en la Escuela de Liderazgo a nuestros jóvenes hasta el año antes de fallecer. Me sigo llevando con sus hijas Susana y Alicia, con Finita también, ¿no? Entonces hay una buena relación y yo tengo mucha gratitud porque finalmente él me catapultó a la política nacional. ¿Los liderazgos son iguales, cambian con el tiempo? ¿Cómo se da el encuentro con el loco que ama? O sea, bueno, eso ya tenía esos rasgos locos, o sea, le decía Rosalía y le gritaba por el teléfono. No. A ver, primero... ¿Qué cambio, no? De un hombre diplomático al hombre... Una buena idea de Marta Bucarán, recuerde. Ok, o sea, claro, ya lo habíamos comentado. Tenía una buena idea. O sea, para mí no era todos intratables, ni mucho menos. Marta Bucarán era una persona con la que yo tuve amistad, con Jaime Roldós también. Era muy jovencita, ella... ¿Le conoció a Roldós? Lo conocí y éramos amigos con Jaime Roldós. Tenía una memoria extraordinaria, pues tuvimos muchas conversaciones. Luego, cuando yo renuncio al Ministerio de Educación, le estaba intentando hilar algunas ideas, recibo el anuncio de la visita de Santiago Bucarán. Yo le digo, este hombre está despistado, era diputado. Digo, que yo soy una ministra que ya no soy ministra, pues no, me voy. Y para mi sorpresa llega y me propone la candidatura a la vicepresidencia de la República. Dice, ¿usted sabe? Mi hermano se va a lanzar otra vez. Digo, no sé, no tengo por qué saberlo. Y él ha pensado que usted sea la candidata a la vicepresidencia. Y yo dije, no. Y dice, ¿por qué? Digo, porque creo que somos como el agua y el aceite. No conozco a Bucarán, nunca lo he visto. Y cuando lo veo en la televisión, cambio el canal. O sea, no tengo ni ¿Pero por qué cambiaba el canal? ¿No le gustaba su línea discursiva? Ni su look, ni su lenguaje. Nada. Su bigote. En ese tiempo tenía bigote, creo. Me imagino que habrá tenido. Chaplin, pues, no sé si tendría en esa época. No. Había visto que era intendente, que había sido alcalde y eso, pero no era un personaje que yo me quedara mirando. ¿Qué le llamara la atención? ¿No? Pero hay mucha gente que lo hacía. Entonces dije no. Él me dijo que era una pena, que la oferta continuaba, etc. A los pocos días de eso, pues yo salí del ministerio y empiezo a tener un desfile de candidatos a proponerme la candidatura a la vicepresidencia, cosa que me sorprendía. De todas las líneas de las bancadas. De todas las líneas. Seguramente hicieron encuestas sobre mí. Mucha gente no estaba de acuerdo con mi línea de que yo no quería que se den clases de religión en los colegios públicos. Ética sí, ética laica, pero no religión. Pero respetaban que yo había salido por un principio, ¿no? Por un principio, no por otra cosa, que no me aferré a un cargo. Y yo creo que eso era... Eso es lo importante en la vida. Era importante. Mis hijos en esa época se renegaban porque yo cuando iba al supermercado pues demoraba muchísimo, la gente se acercaba a saludar, o cuando íbamos... Ahí no eran las fotos. Sí, las fotos, y no celulares. No había... No habían celulares. Autógrafos y cámaras, firmas. Fotos, firmas, saludos dados de la mano, etc. No había celulares todavía. Y entonces... empiezo a recibir, no sé, Ricardo Noboa, Jaime Nebot, todos me proponían la candidatura. Y yo decía, óigame, algo está pasando aquí. Entonces, con un grupo de amigos, sobre todo profes, decidimos, tal vez yo acepte alguna candidatura, pero no quiero hacerlo solita, ¿por qué no formamos un movimiento político? Entonces, es la primera vez también que una mujer forma un movimiento político, porque antes había una directora como Cecilia Calderón, pero el partido del FRA lo había formado su padre. Yo no tenía nada de eso. Entonces formemos un movimiento político. Y se le puso el nombre MIRA, Movimiento Independiente por una República Auténtica. El color parecido a un poco más bajito, ¿no? Un fucsia. ¿Usted también creó el nombre? Sí, yo creo que fue una creación colectiva. Entre varios, ¿no? No puedo decir que pero haya sido era un partido solo de profes. Un movimiento, sobre todo de profes y sobre todo de mujeres. De hecho, a algunos hombres les molestaba usar ese color. Estoy hablando del año 94, ¿no? Claro. Decían, no, este es el color del MIRA, que es un partido de mujeres. Y las líderes éramos mujeres, pero sí había muchos hombres también. Y fue curioso, pero bueno, creamos el movimiento. Bucarán seguía insistiendo y me dice en un momento determinado, Santiago Bucarán, que quería, yo había tenido más conversaciones con Ricardo Noboa, parecía que podíamos compatibilizar más en una candidatura, y yo dije no a vicepresidencia, tal vez a diputada nacional, pero en definitiva acabo conociendo a Bucarán. Personalmente. ¿Cómo se da ese encuentro? ¿En dónde se dio? ¿En Guayaquil? Se dio, no, aquí en Quito, en la casa de uno de los partidarios de Bucarán, López, y
cuando hablo con él lo noto tranquilo, no el gritón que yo había visto en la televisión, un hombre calmado y que además tenía un plan de gobierno interesante. ¿Qué le dijo? No, él hablaba y me decía que estoy cometiendo un error histórico si no me alío y que además la política social la iba a manejar yo. Eso fue un enganche para mí. El plan de gobierno de Bucaram no era malo, y tengo que reconocerlo. Y además era el que había manifestado que yo podía manejar la política social. Acuérdense que en esa época el vicepresidente de la República, porque no se hablaba de vicepresidenta, era quien manejaba el Consejo Nacional de Desarrollo. O sea, sí tenía funciones específicas por la Constitución. Después es que esto se cambia. Pero en la época era la presidencia del CONADE con todo lo que eso significaba. Presencia en una serie de comités, desde la Corporación Financiera Nacional hasta la Comisión de los Aeropuertos, los nuevos de Quito y Guayaquil, todo eso estaba en manos de vicepresidencia. Bueno, no le alargo el cuento porque si no nos quedaríamos horas aquí. Finalmente decido aceptar la candidatura. Se firma un documento público. Primero yo digo, tengo que explicarle al país por qué acepto con Bucaram, porque seguramente usted y muchos tienen la idea agua y aceite. Es que tiene una personalidad. En Cuenca después en plena campaña decíamos que era el binomio mote-pillo, yo el mote. Y el pillo. Eso ya ni lo digo yo, pero así decían. Okay. Bueno, y entonces yo decido aceptar, le explico al país en una cadena nacional por qué con Bucaram, y hablaba de educación y hablaba de las políticas sociales y que yo creo que podemos hacer un cambio en el Ecuador. Mire que a mí la educación siempre me va arrastrando, inclusive me he metido en la política por la educación. Luego pues viene la campaña electoral, hacemos un acto público en Guayaquil, en la 29 y Oriente, la típica esquina cefepista. Bucaram me dijo que después de haber yo intervenido públicamente en un primer meeting con el PRE, siempre manteniendo la personalidad del MIRE, entonces habían las banderas amarillos y rojas y las banderas fucsias por todo lado, ¿no? Y entonces teníamos directivas en todo el país, en todas las provincias, y entonces firmamos un acuerdo en que yo me iba a hacer cargo de la política social. Luego, pues viene una campaña, ganamos las elecciones y otra vez el drama, ¿no? Bucaram no cumple su palabra, nombra a su hermano como ministro de Bienestar Social, lo que era un absurdo, porque normalmente quien dirige esa política social pues era el ministro de Bienestar Social, no se cumplió. Y luego empezaron las situaciones complejas que desembocaron en febrero. Mire que estamos justamente celebrando un aniversario. Correcto. 4 de febrero, 3-4 de febrero empezaron los disturbios, las manifestaciones. Bucaram pensaba que era algo igual que habían tenido todos los gobiernos anteriores, paros de transportes, paro de maestros, etcétera, hasta que termina en el derrocamiento, ¿no? Había, yo diría, un clamor nacional porque salga Bucaram, pero nadie decía que tenía que salir la vicepresidenta. Yo no entiendo ese capítulo de la historia, Rosalía. Es un capítulo que yo no entiendo cómo tremendo. Puede el señor Alarcón llegar, porque Alarcón creo que era él y su partido. Sí, nada más. O sea, tenía un voto en soy yo y nadie más. No me y él llegó a presidente del Congreso, claro, con los votos de Bucaram, pues, ¿no? Del PRE. Sí, del PRE. Él se había sumado en la segunda vuelta electoral, pero en febrero del 97 se dan tantas cosas. Primero, hay una flagrante violación de la Constitución, porque la Constitución es clara: en caso de ausencia temporal o definitiva tiene que actuar el vicepresidente, la vicepresidenta. Yo soy partidaria allí de utilizar el femenino, ¿no? Y coincide conmigo Susana Cordero, la presidenta o la directora de la Real Academia Española de la Lengua en el Ecuador. Entonces, se da la situación. El 6 de febrero asumo la presidencia de la República, después de que el Congreso destituya. Acuérdese usted que el Congreso tiene la capacidad de destituir a un presidente, pero no tiene la capacidad de nombrar presidente. Correcto. Puede nombrar vicepresidente de una terna que manda, lo que ocurrió en el periodo de Moreno, pues 3 vicepresidentes que fueron nombrados por la Asamblea, pero presidente no pueden nombrar. Exacto. No hay esa atribución. Para eso está la figura del vicepresidente. Es similar a todo gobierno presidencialista, inclusive los Estados Unidos. Cuando cuando fallece Kennedy, asume el vicepresidente, ¿no? Cuando se da el impeachment de Nixon, pues asume el vicepresidente de la República. Era exactamente igual. Y antes de mi caso,
también se dieron situaciones. Cuando muere Jaime Roldós, asume el vicepresidente Hurtado. Y después de mi caso, cuando cae Mawad o cae Lucio Gutiérrez, asumen los vicepresidentes. Entonces, ¿qué podemos colegir? Que hay un machismo descarado, que yo no era una persona cómoda para el establishment, porque yo no me debía a esos sectores, que iba a ser un gobierno absolutamente genuino, popular, en el sentido de responder a las necesidades populares, y esto tal vez no gustaba a ciertos sectores, pero tampoco le gustaba a las Fuerzas Armadas que una mujer fuera comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Eso también hay que decirlo, ¿no? Y había muchas ambiciones allí de gente que quería pescar a río revuelto como pescó Alarcón. Entonces, yo asumo la presidencia, después el Congreso nombra a Alarcón, después tiene que retirar a Alarcón, después me encarga a mí la presidencia, porque también soy encargada. Pude haber asumido los plenos poderes porque segmentos de Fuerzas Armadas querían que yo asuma los plenos poderes. Pero si hubiera gestionado una guerra civil. Y también yo habría sido la primera mujer dictadora del Ecuador, pero yo creo en la democracia, pues se da esto. Entonces, pude haberme mantenido, escribo un libro, yo hago catarsis con los libros, escribo La presidenta, el secuestro de una protesta, en que yo narro lo que ocurrió en 12 días de mi vida y de la vida del país, del 1 al 12 de febrero. Luego yo me retiro, vuelvo a la vicepresidencia solo por una circunstancia. Usted recordará que tuvimos la guerra del CENEPA. Correcto. Y esto fue en el año 95, estoy hablando del año 97. Seguía de presidente del Perú Fujimori. Yo recibí llamadas del Departamento de Estado y de los destacamentos ecuatorianos en la zona de Machala, en la zona de frontera, de que las tropas peruanas estaban prácticamente entrando en territorio ecuatoriano. Yo recordé lo que había pasado cuando se firmó el protocolo del Río de Janeiro, o cuando se dieron circunstancias en que había 3 presidentes, ¿no? Uno en Cuenca, otro en Guayaquil, y en donde Perú aprovechaba para meterse. En la inestabilidad, ¿no? Política. Así es, atraía, y otra vez perdíamos pedazo de territorio. Entonces, Fuerzas Armadas, encabezadas por el general Moncayo y todos los jefes de Marina, Ejército, Aviación y Policía, me pidieron que me quede un tiempo más como vicepresidenta para tranquilidad del país. Me quedé y luego salí. Yo diría que fueron tiempos turbulentos, pero al mismo tiempo me queda la enorme satisfacción, primero, de haber actuado con mi conciencia, de no haberme beneficiado jamás de fondos públicos, de no haber tenido nunca una situación de corrupción, de haber abierto camino para las mujeres. Muchas chicas, no solo aquí en el Ecuador, sino en el mundo entero, me dicen, usted abrió un camino, ¿no? Y esto me enorgullece muchísimo. Entonces, sí estuve en la política. Mi paso por la política fue relámpago, porque si ustedes se ponen a pensar, del 92 al 97 son apenas 5 años. En 5 años yo llego de ser la última rueda del coche, la subsecretaria de Cultura, que normalmente no tienen gran peso político, a ser la presidenta del Ecuador. Soy la 4ª presidenta a nivel de Latinoamérica. Somos pocas, hasta hace poco éramos 10, creo que ahora con la presidenta de Honduras, ¿no? Aumentó una más, algunas ya no están. La expresidenta de Guyana falleció, Lydia Gayler, que también duró poco porque sufrió un golpe de Estado en Bolivia, también falleció. La primera presidenta de Argentina, la señora Estela Martínez de Perón, vive recluida, entiendo, en España, nunca sale para nada, creo que ni de su casa, tiene problemas de juicios. Y entonces somos muy pocas, ¿no? Somos muy pocas las que hemos ejercido la primera magistratura, y a muchas nos ha tratado mal la política de nuestros países. Sin embargo, yo creo que las cosas van cambiando. Luego he tenido participación también internacional, fui secretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica durante 3 años en el Brasil. He estado como miembro del Consejo editorial de la Enciclopedia Británica, que es un honor muy grande que tuve durante 2 años. He sido miembro del directorio del CATIE de esta universidad en Costa Rica por 6 años. En fin, he tenido una vida rica, 15 libros, 3 hijos que están vivos. ¿18 nietos? No, 7, ¿no? 18 ya sería. Ya le estoy duplicando. Está duplicando, más que duplicando. 7 nietos. Bueno, libros, capaz que estoy llegando ya a 18 porque he hecho algunas cosas en estos últimos tiempos. La Fundación Fidal nació casi inmediatamente en el año 98, cuando yo me retiré de la política. Seguimos trabajando más de 20 años en temas de educación. Al mismo tiempo creamos una empresa con mi hermana
que produce el programa de televisión y hace algunas cosas de asesoría de imagen, en fin. Y yo digo que tengo una vida plena, muy contenta de lo que he hecho. Tuve la suerte el año pasado de ser la primera persona candidata por parte de la sociedad civil a la Secretaría General de Naciones Unidas, fue una aventura maravillosa, ¿no? En la que participaron jóvenes de muchos países que votaron a través de la página web que abrió Forward, y tuvimos una aceptación del 98.3%, que casi no me lo podía creer, de jóvenes. Trabajo mucho con jóvenes de la India, con jóvenes de Brasil, con jóvenes de diferentes países, y bueno, me encanta lo que hago. Definitivamente. Solo para cerrar el capítulo de la política y haciendo una conclusión, ¿usted ve con optimismo el futuro de la mujer en la política en el Ecuador? ¿Estamos preparados para que en algún momento una presidenta nos gobierne? Porque yo creo que el mundo camina mejor con los liderazgos de las mujeres. Bueno, la pandemia ha demostrado, ¿no? Nueva Zelanda, Taiwán y otros países muy bien con los liderazgos femeninos. No siempre, porque también hay mujeres corruptas, porque también hay mujeres que no responden a las expectativas, pero creo que sí. El mundo está preparado y el Ecuador también. De hecho, las actuales leyes del Ecuador exigen que por paridad, a partir del año 2025, siempre haya binomios integrados por hombres y mujeres. Es decir, a partir del año 2025, siempre en el Ecuador va a haber o una vicepresidenta o una presidenta. Así es que ya no estaré solitaria por ahí. Qué bueno. En este sentido, una mujer con tanta trayectoria, con tanto mundo, y eso por decir, con tantas millas, porque es una viajera incansable. También, sí. Antes de pandemia, pasaba por lo menos la mitad del año en aeropuertos. Yo diría que el 70% pasaba fuera del país. He retomado algo ya desde mediados del año pasado, pero claro, no en el volumen de viajes que hacía, porque participo mucho dando conferencias, siendo miembro de consejos y bueno, me gusta también. ¿Cuáles son esos tips para moverse tan rápido? O sea, yo todavía me cuesta a veces, y eso que viajo muy poco, pero cuando viajo, la maleta, ¿cómo es eso para salir de un país a otro? Hago rápido. A veces he tenido que tener 3 maletas. Cuando vivía en Brasil y era secretaria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, yo tenía 3 maletas que el chofer me llevaba al aeropuerto, la que tocaba de acuerdo al clima también. Pues, o sea, ¿no? Ya estaban predefinidas. Frío si viaje calor, o caliente, esto, claro. Si es frío, esto. Entonces pasaba por allí, cambio de maletas y vuelta a viajar. Yo creo que el cuerpo se acostumbra también, aunque a veces se paga un poco el precio, ¿no? En no dormir muy bien porque hay cambios de horario, en digestión por los cambios de la comida que a veces a uno le afecta, pero creo que he podido lidiar con esas situaciones. ¿Y los próximos sueños de Rosalía? Porque, ¿cuáles son? O sea, ya después de aspirar, de estar en lo más alto del poder político, de haber estado en el cargo más alto de representación de la educación, ¿qué es lo que todavía está pendiente? Todavía no conozco muchos países, me toca conocerlos. Algún día espero escribir más libros. Tengo algunos en mi cabeza que a veces ya no me doy tiempo para escribir, pero sí, hace poquito escribí un libro de esta princesa Martina que es un poco atípica, ¿no? Esa princesa que ronca y por eso tiene miedo de casarse porque de pronto el príncipe pues se va a despechar, pero no pasa eso. O la princesa que piensa en crear la gran biblioteca y que habla del chip de los idiomas, ¿no? De que uno va a la biblioteca y cambia de chip y ya no necesita estar aprendiendo los idiomas, usted cambia un idioma para otro, ¿no? Siempre tiene que saber uno además del propio, uno extra. Estoy escribiendo algunos cuentitos en torno a esa princesa, pero hay muchas cosas que hacer y ahora estoy con el sueño de llevar a cabo el primer ecomuseo biblioteca del Ecuador. Tenemos ya la casa en el centro histórico, tenemos los planos, ahora me hace falta la plata para la reconstrucción, así es que toda la gente que desee impulsar este tipo de proyectos es la oportunidad. Vamos a tratar de abrir un sistema de crowdfunding también, aunque cuando sea con $1 nos apoyen. Yo estoy donando los libros, tengo bastantes, estoy donando también cuadros, objetos personales para este museo.
Soy recolectora de piezas y de conchas, así es que también eso comparto con Pablo Neruda, que andaba recogiendo toda concha que encontraba por ahí. Okay. Y entonces, bueno... ¿Y le conoció a Pablo Neruda? No, pero los museos de él sí, las 3 casas que tienen Isla Negra, en Valparaíso y en Santiago. Un amante del mar. Neruda. Sí, del mar, fantástico. Entonces, bueno... También, claro. Tengo tantas cosas que hacer. Ese ecomuseo, pues creo que se me va a llevar una buena parte de mi tiempo, pero también ver cada vez más la escuela de liderazgo, ver más maestros involucrados en mejoramiento, conocer países, tomar muchos helados que me encantan, sobre todo de vainilla, ver crecer a mis nietos, ojalá alguno de ellos se enganche con lo que yo hago, ¿no? ¿Hay sucesión? No sé, tengo mis hermanas ahora, bueno, Claudia, hemos trabajado siempre juntas y ahora María Gabriela, pues que nos está ayudando también, y uno de mis hijos, pero vamos a ver, porque la mayor parte del trabajo es voluntario, entonces a veces es difícil enganchar a la gente, porque dar un trabajo voluntario no es tan fácil, ¿no? Pero bueno, lo hacemos y me encanta leer, hay tantos libros, ahora estoy leyendo un libro que les recomiendo, seguramente ya lo oyó mencionar o lo leyó, El infinito en un junco, que es de esta escritora española que se llama Irene Vallejo y que escribe sobre, es la historia del libro, ¿no? Del libro como objeto, ¿no? Y de la escritura y de las bibliotecas. Es un libro, no es una novela, pero se ha vuelto un bestseller impresionante, ¿no? El infinito en un junco. Entonces me falta leer tantas cosas, siempre ando amontonada de libros que quiero leer, tanto nacionales como internacionales. Hice un descubrimiento porque yo no le conocía a Sonia Manzano como escritora de novelas, la conocía más como poeta y justo escribí un artículo sobre ella, sobre esta novela que se llama Solo de piano y vino tinto, alguna cosa así, que me encantó, que se lo recomiendo también. Entonces hay tantas cosas por hacer que espero que los 100 años o 120 que viva me alcance para hacer buena parte de lo que quiero. ¿En dónde leer, Rosalía? Con esta vida ajetreada de viajes, reuniones, entrevistas por Zoom, conferencias, ¿hay algún espacio que le guste? Sí. Uno construye un imaginario, alguna comida. ¿Cómo es ese escenario donde... En aviones leo bastante, siempre me llevo algún libro. Veo películas también, porque no voy mucho al cine, ni antes de la pandemia, entonces veo las películas que pasan ahí en los aviones, ¿no? No me he enganchado con Netflix porque... Ni con ninguna de estas cadenas. Porque me da un poco de temor. ¿Y cómo ve las ponerme, no, las que le ponen ahí en el avión. Ya. Pero, y si usted un día en casa dice, bueno, quiero ver una peli, ¿cómo lo hace? Bueno, veo que están dando ahí en TV Cable, ¿no? Y me engancho a alguna de esas. Okay. Luego leo en los aviones, leo bastante, a veces me acabo 1 o 2 libros, dependiendo si voy a Asia, pues ahí me... ¿Cuántas horas desde Ecuador a Asia? O sea, de aquí tengo que ir por ejemplo, a España, que son 13 horas, 11 horas y media, perdón. Y de allí, pues si voy a India, son otras 10 casi. Entonces hay bastantes horas, o si voy por Estados Unidos, dependiendo por dónde. Para ir a China o a India, sobre todo. En ese trayecto uno fácilmente, en su caso, puede leer 2 textos. Sí, 2 libros, sí. Me gusta leer mucho novelas, leo Javier Moro, leo Isabel Allende, a todos los... Me gusta, disfruto mucho las novelas. Pero también leo sobre medio ambiente, sobre educación, sobre política. Ya menos. Pero sí leo todavía, ¿no? Y me engancho mucho con ¿Admira artículos. algún político actual? O sea, su gestión, su carisma, su campaña, su discurso. No me ponga no me haga esas preguntas, porque a veces uno piensa, pues bueno, Macron, ¿no? Le veía, claro, pero de pronto ya en algunas cosas no estoy de acuerdo. Pero, o sea, más allá de la gestión, o sea, algún político, porque los políticos tienen carisma, tienen ángel. El que no tiene ángel no hace política. Sí. Por ejemplo, si este rato me pregunta de un político norteamericano, le digo ninguno. Ninguno. ¿No? Claro, y cuando uno piensa en Putin con sus bravatas y tratando de conseguir el predominio del mundo, o tratar de construir lo que era la Unión Soviética. La hegemonía. No, o el gobierno de los zares, ¿no? Pedro el Grande. No me ponga a pensar en políticos. Tal vez pensemos en la presidenta de Nueva Zelanda, ¿no? Jacinta Ardern. O sea, hay gente como ella que me parece que está haciendo bien las cosas. ¿Y aquí en Latinoamérica cómo ve el escenario? Es bien complicado, cada vez más complicado. Este joven llegó a Chile, Boric. No lo conozco, realmente lo he seguido muy poco y vamos a ver qué pasa.
Mi abuelito decía que uno no tiene que alabar ni desalabar hasta que pasen 50 Navidades. No sé si da el tiempo para conocerles bien, ¿no? Pero bueno, en todo caso, como digo, también leo en mi casa, ¿no? A veces cuando tengo tiempo, en la cama, también escribo, ¿no? Allí en la cama. En la laptop. En la laptop, sí, sí. Muy mala posición para los... ¿Y escribí alguna vez en máquina? Sí, claro. Y le gusta más, pero en una laptop. Claro, Definitivo. pero bueno, yo escribía a mano, Jerónimo lo escribía a mano. Y luego pasaba yo mismo a la máquina o a veces algunas secretarias si tenía la suerte y era en esa época con el rodillo, papel carbón, papel copia y no sé qué, y si se le dañaba a botar y a poner otro papel y otro papel copia y todo un desastre. Lo de la computadora es fantástico, así es que escribo directamente en la laptop, sí. Perfecto. Yo te quiero agradecer, Rosalía, realmente nos falta el tiempo. Gracias. Es increíble la energía, la vitalidad. Yo leí hace poco que realmente lo que más uno tiene que preservar es justamente estas ganas de hacer cosas, ¿no? Y claro, yo veo a una mujer que ha transitado por la vida, pero que todavía le falta transitar un montón de cosas. Estoy apenas en la mitad de mi vida, yo creo, todavía. Efectivamente. Bueno, puede que sea optimista además, pero como mis abuelos han vivido bastante, mi bisabuela como a los 100 años, entonces digo, voy por allí, ¿no? Voy por ahí. Bueno, y la energía, ¿no? O sea, sí. Es parte, ¿no? Yo creo que mucho de lo que somos interiormente nos ayuda luego a hacerlo exteriormente y la salud es parte de la mentalidad que tengamos. También. O sea, uno no puede andar bien por la vida si mentalmente, si espiritualmente está mal. Y yo noto mucho equilibrio. Muchas gracias, Josué. Y esa armonía, ¿no? Y esas ganas de hacer cosas y esa generosidad también, porque es muy generosa Rosalía en compartir su vida, sus anécdotas, sus historias, sus textos, sus viajes. Y realmente es fenomenal el trabajo que viene haciendo con Firal. Muchas gracias, que de hecho Josué. es lo que hoy nos reúne aquí. Así es, gracias. Un gusto compartir. Igualmente, bueno, y a todos los amigos, amigas, gente apasionada por la educación que va a ver este podcast, pues les deseamos que tengan la energía y la vitalidad de Rosalía y que sigamos transformando el mundo a través de la educación. Hay mucho por hacer en Ecuador, en Iberoamérica, y esperamos pues que ustedes sean parte de esta generación que construya una mejor sociedad para nuestro país a través de la educación. Nos vemos en un próximo programa.